Hola, en este vídeo os traigo 3 tipos de bolsitas de papel, todas ellas muy fáciles de hacer. Para la primera de ellas necesitaremos un papel cuadrado, es decir, con todos sus lados iguales. No importan las medidas. Comenzamos doblándolo uniendo dos esquinas opuestas. Doblamos por abajo, unos 2 centímetros aproximadamente. Doblamos la esquina de arriba hacia abajo, hasta aquí. Desdoblamos y unimos ahora las otras dos esquinas. Doblamos por abajo. Si antes fueron 2 centímetros, ahora será el doble, 4 centímetros. Recuerda que es aproximadamente. No es necesaria demasiada exactitud. Desdoblamos todo. Doblamos ahora por esta marca. Doblamos por este lado. Desde aquí. Hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos ahora esta punta, coincidiendo con estas marcas. Desdoblamos todo y giramos para hacer lo mismo en el otro lado. Volvemos a desdoblar todo. Vamos a cortar ahora por estas marcas. Las repasaré con un bolígrafo para que se vea mejor. Colocamos el lado donde hemos hecho los cortes hacia abajo y doblamos estas dos esquinas, guiándonos por los doblez que ya estaban hechos. Comenzamos a plegar la bolsa, empezando por aquí abajo. Para ello, aproximamos estos dos dobles.
Doblamos hacia adentro esta solapa. Para que no se deshaga, aplicaremos pegamento. Plegamos ahora por el otro lado. De la misma forma, uniendo estos dos dobles. Ahora lo que haremos será meter los laterales hacia adentro. Así, pero solo por arriba. Marcamos estos bordes. Nos quedará en forma de triángulo. Igual en el otro lado. Una vez metido el objeto en la bolsa, la cerramos. Podemos hacerlo aplicando pegamento o como voy a hacer yo, con una pegatina. Para la siguiente bolsita no necesitaremos pegamento. La haremos también con un papel cuadrado. Doblamos uniendo las dos esquinas opuestas. Desdoblamos y doblamos uniendo las otras dos esquinas. Damos la vuelta al papel y doblamos de lado a lado. Doblamos de abajo arriba. Cogemos el papel y plegamos de esta forma. Doblamos por abajo, hasta la mitad aproximadamente. Doblamos de uno de los dos lados, haciendo coincidir con el triángulo de abajo. Lo mismo en el otro lado. Doblamos por aquí. Damos la vuelta. Doblamos este lado, por esta esquina. Hacemos lo mismo en el otro lado. Doblamos por aquí.
Desdoblamos por abajo y abrimos por arriba. Damos forma a la base. Volvemos arriba para doblar estos dos salientes. Los desdoblamos y los metemos por dentro del hueco que tienen enfrente. Ya podemos meter el regalo. Cerramos y si quieres puedes pegar con cinta adhesiva, etiquetas adhesivas o cualquier otra cosa que se te ocurra. Para la última bolsita necesitaremos una hoja rectangular de cualquier medida. Comenzamos doblando uno de los lados del papel hacia el centro. No importa que no sea exactamente el centro, solo aproximadamente. Doblamos el otro lado también hacia el centro, montándolo ligeramente sobre el anterior. Aplicamos pegamento para pegar ambos lados. Esperamos a que el pegamento seque. Doblamos por abajo de esta forma. La anchura del doblado debe de ser aproximadamente la mitad que la del resto del papel. Desdoblamos y metemos para adentro los dos lados, como vemos en la imagen. Marcamos los bordes. Doblamos el lado de arriba hacia abajo, sobrepasando en 1 centímetro aproximadamente el centro. Hacemos lo mismo con el lado de abajo, sobrepasando en 1 centímetro aproximadamente el centro. Aplicamos pegamento solo en estos 4 triángulos. Y bajamos los dos lados pegándolos, montando uno encima del otro. Ahora doblamos los lados de la bolsa haciendo coincidir estas aristas. Abrimos la bolsa, desdoblando los dos lados y el fondo. Metemos para adentro los doblados laterales.
Marcamos bien los bordes exteriores. Decidimos qué altura queremos que tenga nuestra bolsa y doblamos a partir de ahí. Cortamos por encima del doblado. Metemos para adentro a partir del doblado. Si este vídeo te ha gustado, por favor pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.